Rold, Head of the Department Energy and Climate, the Federation of German Industry, y a Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Pablo Zárate, Senior Managing Director de FTI Consulting, quien moderará este espacio. Los invitamos, por favor. Adelante. Bienvenidos. Quizás podemos ir arrancando con una ligera introducción al tema de conversación del panel, que tenemos un par de panelistas realmente espectaculares y esto nos va a dar la oportunidad de introducir una visión un poco más internacional y con eso utilizarlo un poco como espejo para Colombia, para que veamos dónde están los retos y dónde están las cosas que hay que ajustar lo antes posible. Entonces, yo arrancaría esta conversación planteando que a lo largo de este evento hemos repetido algunas cosas que son particularmente claras a estas alturas del proceso de transición. Es claro que no hay transición sin un proceso de electrificación. Es claro que no hay una transición si no tenemos un proceso de creación de transmisión eléctrica. Es claro que no vamos a tener una transición efectiva si no logramos alinear algunas cosas en el campo, algunas cosas en los procesos regulatorios, algunas cosas en las distintas facetas de la cadena de valor. Sin embargo, algo que se está quedando como un faltante muy importante de la discusión, que espero profundizar en este panel, en esta parte de la ecuación, es que no hay transición si no hay un despliegue masivo de inversión. Realmente atender la transición energética implica reconocer que tenemos uno de los grandes retos de despliegue de capital que hemos tenido en la historia, y esto es cierto para absolutamente todos los países que están pensando en resolver un problema del tamaño que es, o un reto del tamaño que es la transición energética. Entonces, si no arrancamos desde ese punto de vista, corremos el riesgo de acabar estacionados en soluciones muy puntuales, muy accionables, pero que tienen que ver con procesos exclusivamente regulatorios, con procesos, digamos, aguas abajo en la problemática. Y realmente para lograr el reto que tenemos enfrente, para lograr superar el reto que tenemos enfrente, lo que tendríamos que hacer es estar pensando en lo que los países líderes entendieron muy rápido. Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, entendieron que movilizar la cantidad de capital que se necesitaba para la transición energética, quizás Alemania lo entendió un poco antes que Estados Unidos, implicaba alinear todos los incentivos, pensando de atrás para adelante cómo le podían hacer para tener acceso a los recursos que se necesitaba para financiar un movimiento de este tamaño. Estados Unidos, con las nuevas legislaciones que ha introducido, que son realmente históricas en su tamaño, también lo entendió. Estamos hablando de dos gobiernos con los recursos que tienen Alemania y Estados Unidos, que dijeron, es un tema de incentivos. Lo que necesitamos es nosotros poner una cantidad significativa de esfuerzo, ayudar a crear los mercados, ayudar a crear generar un sentido de dirección en los mercados y después buscar que los privados, que la inversión llegue, que encuentren las condiciones correctas para que esto sea atractivo y podamos movernos en la dirección correcta.
Entonces, con esa tesis central de arranque, me gustaría aprovechar primero contigo para, Carsten, preguntarte cómo fue ese proceso de creación de Energy Vende. Y si nos puedes dar un poquito de sentido de magnitud de lo que implica en términos de billions y billions y billions y cómo se generó este ecosistema virtuoso de inversión que incluía al gobierno, pero que ponía a los privados como uno de los factores más importantes para poder generar las condiciones correctas. Well, thank you very much. Muchas gracias por invitarme en esta excelente conferencia. Ya hemos aprendido mucho durante el día. Bueno, sí, teniendo en cuenta de la parte del gobierno alemán, está muy consciente que la financiación es clave y es uno de los primeros países que ha tenido eso en cuenta. ¿Cuál ha sido los claves del éxito hasta ahora? Bueno, yo pienso que antes de hablar de la financiación, antes de responder tu pregunta inmediatamente, hay un paso antes. Y ese paso antes se ha hablado acá ya. Y el consenso social, el entendimiento social acerca de los objetivos. Tenemos muchos objetivos políticos para el 2030, para el 2045, y es emitir nuestras emisiones de carbón. Y algo que es único es cómo todos los partidos de diferentes líneas políticas en el Parlamento alemán se han estado de acuerdo en todo eso. Y por lo menos hay un consenso en que hay un objetivo común a mediano plazo, a largo plazo. Y eso es ambicioso, claro que sí, pero lo hemos puesto en nuestro marco regulatorio y todos los años hay un repaso, un seguimiento de lo que se ha alcanzado y los avances en esa vía en los diferentes sectores. El gobierno actúa acorde y alineado con ese seguimiento. No es solamente una estrategia escrita con un papel, pero hay confianza para los próximos años y a largo plazo. Ahora, tu pregunta sobre la financiación. También mi organización, que es la Federación Alemana, el BDI, está muy comprometida y entiende que los objetivos son ambiciosos, pero que es alcanzable la tecnología, por supuesto, pero en términos económicos. Y hemos hecho esfuerzos grandes y muchos estudios en cuál es nuestro papel y qué se puede lograr y qué significa para nosotros, cuáles son los retos. Y tenemos algunas cifras, las cuales la primera cifra que hemos organizado sobre para el 2030, la inversión que debemos hacer, y sería algo como 860 billones extras de euros para poder alcanzar los objetivos del 2030 a ese plazo. Pues es algo enorme, pero todos los sectores, la energía, construcción, manufactura. Sí, entonces es como 60 billones de dólares al año, algo así, claro. Hablo de inversión y la inversión es pública, privada, desde la parte de infraestructura. Pero por supuesto eso no va a ocurrir como de un momento a otro, pero necesita muchos incentivos. Ahora tenemos la clave de tu pregunta, ¿cuál es la política brillante para alcanzar eso? Estas inversiones a gran escala. Y eso es algo en lo que estamos luchando. Estamos todavía aprendiendo lecciones, hemos cometido fallas, pero es algo que estamos trabajando fuerte, los incentivos de la parte del mercado, los nuevos mercados que debemos alcanzar y presentando los precios de carbón, por supuesto, uno de los primeros pilares en Europa, lo hicimos. Estamos probando nuevos esquemas desde el punto de vista de la manufactura. Los precios hoy que tenemos en Europa por toneladas y para los otros sectores en Alemania de 45 van a aumentar. Entonces, los precios como el primer pilar. El segundo pilar, y por supuesto, desde el punto de vista de la inversión para los próximos años.
y que vienen desde el punto de vista de la industria manufacturera, los incentivos a la industria, por supuesto, y algo muy difícil, con lo que es difícil para nuestras industrias en un mercado para competir, en un mercado que es muy basado en los precios. Va a haber subsidios, esquemas de subsidios para asegurarnos que la diferencia costo-venta no es tan grande, y eso también va a ser algo caro, pero es claro que también los agentes del sector público son, pues, y los recursos públicos son limitados en Alemania son limitados los recursos, pero tenemos instrumentos para crear la confianza. En Europa ahora hemos introducido el hidrógeno verde utilizándose en las industrias manufactureras en un 45% del el hidrógeno verde que se está utilizando, 45% de lo que se está usando ya y esa es la meta. Es muy ambicioso, claro. Los proveedores, la seguridad, no solamente es una visión, pero hay algo que sobre lo que podemos construir, pero también el riesgo de las inversiones grandes, y entendemos eso, pero es parte de nuestros pilares. Y hay detalles en las políticas que se construyen, pero no es una sola solución. Hay que juntar una cantidad de instrumentos. Will allow you to have a risk, have an advancement. So, Messi, when recovering that, I would like to have your perspective. Lo que he escuchado a lo largo de los últimos 2 días es muchas compañías con muchas capacidades, con muchas ganas de hacer cosas, que reconocen que la ecuación energética se está empezando a descomponer para Colombia, que reconocen que hay un reto gigantesco enfrente, pero quizás el submensaje a lo largo de estos últimos 2 días ha sido: no podemos invertir tanto como nos gustaría. Las condiciones no están ahí. Y desde luego que hay aspectos que son de permisos y de cosas operativas que se tienen que ir destrabando y de riesgo en territorio, pero hay algo más fundamental aquí, ¿no? Hay algo más grandote, estructural, que está inhibiendo el despliegue de esa cantidad de capital. ¿Lo ves así? En Colombia es un país con una enorme deficiencia de ahorro. La gran diferencia con Alemania, con Estados Unidos es capaz de atraer capital de cualquier parte del mundo por la seguridad de sus reglas de juego y por la fortaleza del dólar. Y Alemania es un país con unas tasas de ahorro inmensas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ahorro, tú tienes la capacidad de poder darle a la sociedad oportunidades de invertir con retornos de proyectos que maduran en 10, 15, 20 años. En Colombia, en estos momentos, las tasas de ahorro son muy bajas. El gobierno tiene déficits ya prolongados por bastantes años, muy elevados. Y los mensajes al ahorro privado también son muy negativos. Hay incertidumbre sobre qué va a pasar con los fondos de pensiones. Las reglas de juego varían continuamente, y si tú tienes bajas tasas de ahorro, estos negocios que requieren tanto capital tienen que salir y golpear las puertas del sistema financiero internacional, y el sistema financiero internacional está bajando su exposición a Colombia. Entonces tú te estás enfrentando con un reto muy grande. O sea, el Grupo Energía Bogotá, una de las empresas 5 con más capacidad en el país, no conseguimos sino $100 millones en el mercado nacional. Y para que tengan una idea, el sector eléctrico, para poder mantener la infraestructura que hay hoy en día y poder abastecer la demanda, necesita por lo menos $2.000 millones al año de inversión. Entonces todos tenemos que ir afuera y golpear la puerta, y el mundo va a comparar. ¿Qué implica invertir en Colombia? ¿Qué señales le está dando al mundo? ¿Qué claridad de reglas de juego a 10, 15 años está dando Colombia? Pues lo estás viendo hoy en día en un spread donde nos están cobrando 3.3, 3.5 más sobre la deuda americana. Y tú miras Chile, y Chile está en 1.50. La diferencia es enorme, 200 puntos básicos. O sea, el Grupo Energía Bogotá debe $5.000 millones. 2% de $5.000 millones, pues la bobería de $20 millones al año. O sea, eso es lo que está en juego, y eso es el retorno de un proyecto de estos. Entonces, si no logramos unos mensajes coherentes y una historia coherente, el que va a invertir de afuera ve mucha incertidumbre en las reglas del juego, no invierte. Y los que estamos adentro tenemos un reto gigante para conseguir los recursos que nos permitan cumplir las expectativas tanto de la sociedad como de los grandes proyectos como puede ser el hidrógeno. O sea, Alemania nos genera una posibilidad de un mercado muy importante, y La Guajira
tiene un potencial de verdad mágico. O sea, se pueden lograr factores de planta, los estudios que ha hecho Alemania, hasta de un 70%. Pero poder invertir 7.000 millones de dólares en eólicas, pues requiere que la tasa de interés no esté por las nubes. Y eso es el problema que estamos teniendo. Necesitamos hacer un mix donde el país dé mensajes claros de que puede atraer capital externo y puede atraer ahorro externo, porque no tenemos los recursos, si no, no se va a hacer nada. O sea, pero eso, ¿cómo arrancaría? Porque es interesante pensarlo de cara al paralelo con Alemania, que es un momento fundacional. Digo, desde luego que la idea de transición energética o Energiewende estaba dando vueltas desde los 80s en Alemania, pero tienen un momento crítico donde el país dice no podemos depender de esta tecnología, en ese caso fue la tecnología nuclear, y es un punto de arranque impresionante donde se empiezan a consolidar todos estos factores. Si estoy escuchando bien, suena que aquí ese momento no necesariamente ha ocurrido y más bien se está como desvaneciendo en el contexto de los retos del país. Tienes una narrativa en el cual quieres darle una preponderancia a lo público, asumiendo que lo público es el único vehículo para solucionar los problemas, pero lo público no tiene acceso a capital. Si tú no caes en cuenta y ves que hay una ecuación básica, no hay los recursos para hacer estas inversiones. El sector público no los tiene y no va a tener el acceso a crédito para tenerlos. Tienes que generar condiciones para que el capital privado sea factible. Y eso solo se logra si entiendes que tienes que dar reglas de juego inequívocas por 10, 15 años. Nadie va a invertir un peso si no se dan esas reglas de juego. Y los mensajes son de que permítanme cambiar las reglas de juego el día que considere que las debo cambiar. Esa es una regla que nadie te va a aceptar. Y eso te va a evitar que la gente invierta en Colombia. Está muy documentado que la principal decisión de un inversionista es, ante incertidumbre, posponer en el tiempo la inversión. Y lo que es que estamos en un horizonte en el cual hay una oportunidad ya, pero los mensajes son, espere porque la incertidumbre es enorme. Justo. I mean, I fully understand. Energy transition is more capital intensive than mucho más intensivo en cuanto a la inversión de capital que negocios, y la financiación sigue siendo un reto y eso está muy claro, pero lo que quiero agregar en esta perspectiva es, por supuesto, si es aprovechar el dinero público, aprovechar el dinero privado como sea posible, incluso los marcos regulatorios que tienen una influencia fuerte, especialmente desde el principio. Pero también hay otros impulsores en la transición y el sector financiero. Los bancos financian, le piden a las empresas acerca de sus estrategias de sostenibilidad y eso diferencia las tasas de intereses. Si miramos eso, lo comparamos con el futuro, en un mundo decarbonizado, hay riesgos desde ese punto de vista. El mercado de capitales lo pone en esa dirección, las necesidades de los clientes. Muchas empresas ponen sus propios objetivos pero no le preguntan tampoco a los clientes de despachar esos productos que vayan alineados con esa estrategia. Entonces, los multiplicadores tienen un papel. Esos factores son factores de crecimiento, lo que hemos experimentado hasta el momento en Europa, de pronto en Norteamérica, pero pienso que esa es como la tendencia global. Es evidente que en Alemania se generó la percepción de toda la sociedad de que Energiewende era una política de Estado, no era una política de un gobierno que iba a cambiar. Por supuesto que el liderazgo de Angela Merkel y de líderes políticos muy sólidos en ese momento es determinante en eso, pero me gustaría preguntarte cómo se generan esas condiciones políticas que hacen que Alemania diga, sí es cierto, hacia allá vamos, y para el punto de Juan Ricardo, esto no es una cosa de los próximos 4 años, sino es una cosa de los próximos 10 o 15 años. Y si cambia el liderazgo político, ese norte va a estar ahí muy claro de todos modos y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Well, I think we didn't have a master plan either, to be honest. We had targets and we were learning.
tenemos metas y estamos aprendiendo de los errores. Hemos cometido muchos errores y hemos recibido muchas críticas de este gobierno, del anterior. Entonces, no es algo como tan blanco y negro, no. Pero si definimos metas, tienes la presión para lograr y alcanzar esos objetivos. Y algunas de las enseñanzas es que somos más pragmáticos, más prácticos con el Partido Verde, que es parte con ambiciones verdes muy ambiciosas, pero el aprendizaje también hemos aprendido de la guerra Ucrania-Rusia, la dependencia del gas. Hay desafíos grandes inmediatamente que vamos a encontrarnos con soluciones que no podemos alcanzar de pronto de un día al otro, y ustedes dejan sus estrategias verdes por un momento, después las arreglan, y les digo, el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono, y como desde el pasado, como que mucha vacilación en eso, pero es parte de la solución. Hay algunas ramas, definitivamente no para todos, pero en el primer lugar, la producción para la tierra, la producción eólica. Bueno, tenemos que ser más prácticos desde el inicio, y estas enseñanzas, pienso que sí, hay cosas costosas, no podemos financiar de pronto todo, pero tenemos que apoyar a todo lo mínimo que nos acerque al alcanzar los objetivos. Let me go back to a point you were making, if I understood properly. 2 gigawatts de capacidad instalada renovable por año. Es evidente que esos 2 gigawatts de capacidad instalada renovable no convencional no están llegando. Y eso implica que si, la simple aritmética nos sugiere que si eso lo prolongas por un periodo de tiempo, quizás la próxima administración en Colombia va a llegar con un déficit muy significativo para poder estar en camino al cumplimiento de las metas que se han trazado como país. Entonces, hay, creo, un sentido de urgencia muy importante en todo esto, que no es que pierdas un año, es que el siguiente año no empiezas en el mismo lugar, sino empiezas 3 eslabones atrás. Las cosas no se están quedando estáticas. ¿Todavía los planes y los objetivos son alcanzables, o ya estamos llegando al momento donde hay que ser menos ambiciosos porque eso ya no se puede alcanzar y la oportunidad se nos está yendo? Estamos todavía a tiempo, pero estamos llegando al final de la cuerda. La mortalidad de los proyectos de generación está siendo cercana al 80%, de hecho al 83%. La mayoría de los proyectos que se están presentando y que se están preparando, solo se están realizando un 17% de ellos. En La Guajira… O sea, perdón, para entender, del pipeline inicial de proyectos que se anuncian, se te mueren 4 de cada 5. 83% se salen en el camino y nunca van a ver la luz del día. Se te están muriendo por múltiples tipos de problemas. En La Guajira, que teníamos un pipeline que debería haber entrado en el 22, eran 4 gigas de potencia, eran 2 gigas de potencia, no va a entrar nada, nada. Y están todos los proyectos parados, como lo dijo muy bien el senador Name, están todos esperando que nosotros seamos capaces de hacer la línea colectora. Para tranquilidad del público, las consultas están todas terminadas, todos los documentos estamos esperando simplemente que el ANLA apruebe la licencia. Yo toco madera, ¿no?, que la licencia salga relativamente pronto, pero estamos en manos del ANLA y estamos listos a construir en el momento que ella salga. Y el reto es cumplirle al país en 18 meses, confiando en que no se va a permitir que alguien de manera oportunista obstaculice la construcción, ¿no? Ya pasó en Wimpeche, que era un proyecto muy importante en él, que lo pararon unas personas por unas razones muy absurdas y se terminaron perdiendo 750.000 millones de pesos enterrados con cimientos, con los pilones para poder hacer el parque, y al final tocó abortar el proyecto por falta de voluntad como sociedad de que las cosas salgan adelante. Entonces, tenemos un reto muy grande. Si no damos señales claras de que Colectora sale y sale en 18 meses, es decir, principios del 26, es muy improbable que alguien haga algo en La Guajira. Yo creo, y creo que los datos que ha hecho Alemania son contundentes. Colombia y la misma Guajira no debería permitir que se le escape esa oportunidad. El potencial es inmenso, lo que le generarían impuestos, en oportunidades de trabajo,
es un negocio totalmente limpio, serio, con niveles muy distintos de comportamiento y de competencias de lo que ha sido la minería, que tiene sus máses y sus menos. Pero si no se genera esa actividad, La Guajira yo creo que no va a tener muchas más oportunidades en el futuro. Entonces es mucho lo que está en juego. O sea, también tenemos un reto de déficit en infraestructura básica. ¿Sí? Y si no se empiezan a resolver, porque ahí no estamos hablando de un tema del reto o riesgo grandote de atracción de capital. De lo que estamos hablando es de algo que ya está perfectamente tipificado y lo que le falta es la certidumbre regulatoria para poder seguir adelante. Tienes todo, tienes todo. O sea, nosotros necesitamos la licencia, sale la licencia, construimos. Y yo confío que con todo el apoyo y la voluntad que hay, la vamos a terminar. Hecho eso, necesitas que se den las condiciones para que lleguen 7.000 millones de dólares de inversión en eólicas si quieres generar ese desarrollo y generar esa transformación en toda la costa Caribe. Lo que bajaría los precios de la energía en la costa Caribe es tener esa inversión en generación. Y tú podrías tener unas eólicas muy competitivas. De verdad, los vientos de La Guajira son increíblemente privilegiados. Pero necesitas que se dé la negociación como se dio en Ecuador, cuando Correa construyó la infraestructura, en que llegaron a acuerdos con las comunidades, donde las comunidades vieron que sí había un futuro y que ese futuro, ellos son parte de ese futuro. Pero acá no logramos esos consensos y si no se logran esos consensos y se obstaculizan los proyectos, la gente no va a apostar. Y es una apuesta muy grande. En ese sentido, me gustaría introducir algunos matices, ya lo empezabas a hacer tú en tu participación anterior, sobre, desde luego que se generó un consenso societal sobre la necesidad de transición energética en Alemania, se generó un consenso sobre las condiciones básicas en las que eso tenía que ocurrir. Desde luego hubo retos en la ejecución muy significativos y se han vuelto factores muy importantes, pero ¿cómo podemos entender esa tensión entre el consenso general admitiendo que los proyectos van a tener riesgos y que cada despliegue de capital pues, tiene que ir resolviendo sus propias condiciones y demás? ¿Dónde nos paramos en esta mezcla entre lo macro y lo micro? Well, when it comes to the consensos, todavía no hemos llegado a ese punto. Sí, tenemos consensos en los objetivos comunes, pero estamos teniendo problemas con los proyectos de infraestructura en el sector de edificios, construcciones, las políticas para construir. En muchos lugares hay resistencias también. Ellos, los políticos, están buscando la manera de esconderla por un tiempo toda esa licencia porque son muy caras y los proyectos se quedan parados también. Hay resistencia, entonces se dan cuenta, tenemos problemas similares, hasta cierto punto, similares problemas a los que ustedes enfrentan aquí cuando se trata de esos intereses o puntos de vista individuales desde un nivel muy estructural. Pienso que sí hay un consenso y ahora se está acercando a la parte individual, los sistemas de combustión, de calor, el proteger el medio ambiente. Hay cosas que también estamos luchando, pero desde el punto de vista de la industria de manufacturas, el gas para plantas, es difícil hoy en día realmente financiar y encontrar como un nuevo rol o un nuevo papel en esto desde el punto de vista de sistemas energéticos, porque los procesos energéticos son muy diferentes. Todo se tiene que planear con confianzas, las moléculas verdes, los electrones verdes, ahí estamos. Hay que mirar la viabilidad y la confianza. En mi fábrica nosotros estamos asegurados que para 2030 tenemos una línea de moléculas verdes y todos los días estamos trabajando en ese y así podemos tener energía, proveer energía. Pero lo que estoy diciendo es que realmente estamos a un nivel diferente, pero también estamos teniendo luchas, estamos luchando, estamos en la mitad de este proceso y esto es, debemos llegar más a los niveles de detalle que hay en el nivel de mercado, que hay y la parte del Estado, cómo nos está apoyando para poder llegar a unos niveles más avanzados.
el mercado también está teniendo un papel clave y las políticas también, y toma tiempo, como lo sabemos, construir los nuevos mercados con un interés nuevo para pagar por productos nuevos que van a producir un aire más verde, pero sí, eso puede funcionar paso a paso, y esto es algo que lo más rápido que estamos aquí, entre más rápido avancemos en eso, menos vamos a depender ya de subsidios. Pues debemos llegar al punto de mercadeo, tenemos que construir estos mercados con sistemas de justificación y realmente los apoyos del sector privado también para poder aportar en esto. Component that El rol del sector industrial que exige la disponibilidad de energía con atributos, barata, limpia, etcétera, se vuelve uno de los factores centrales para que se genere los espacios de consenso que hay, entendiendo que no es que todo el mundo esté perfectamente de acuerdo y que todos los proyectos fluyan, pero sí esa noción de la demanda de los industriales, de la demanda del sector empresarial, de decir necesito energía para poder seguir trabajando y necesito energía con atributos, creo que es indispensable, ¿no? I mean, they're stuck. Companies have to know. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Es la electrificación, por ejemplo? Estoy en la posición de recibir electrones verdes en cantidades suficientes para poder vender a precios competitivos. En algunas veces puedo aprender y apagar mis calentadores. Tengo el privilegio de estar más cerca de los oleoductos de hidrógeno y recibir para 2030 algo, las grandes cantidades de hidrógeno verde de algún lugar. La infraestructura es clave aquí y por eso el gobierno está presionando mucho en los últimos meses. Los sistemas de electrificadores de hidrógeno y los oleoductos que existen y lo estamos proyectando para 2030. Desde el punto de vista de las moléculas también, fuimos un poco negligentes al pasado, pero ya estamos alineándonos mucho más desde el punto de vista de electricidad y cómo llegar a obtener las moléculas que deben cambiarse de gris a verde para entrar más en ese enfoque y para hacer como predicciones, para tener unas predicciones y hacer los planes que sean viables para los clientes. Hemos hablado de muchos de los retos significativos, ya estamos empezando a entrar en la recta final de nuestro panel. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué necesitas ver tú como uno de los principales inversionistas en el sector para que el próximo año que estemos sentados aquí, si nos invitan a todos, tú puedas decir, estoy empezando a ver una cantidad de oportunidades de inversión y estoy pudiendo realmente desplegar capital aquí mismo en Colombia? ¿Cuáles son las señales que vas a estar viendo con lupa para ver si hay ese cambio y si se empiezan a generar esas condiciones? Mira, Pablo, Carset dijo una cosa que iba un poquito más allá, creo yo, que la que tú narrabas. O sea, el mundo está cerca a llegar a un estado en que los consumidores van a empezar a demandar productos que tengan altos contenidos verdes. Sí. Y si no lo hacen solo los consumidores, los gobiernos, y yo estoy seguro que en Alemania y en Europa muy pronto vamos a ver impuestos según el nivel de carbono de los insumos. O sea, Europa no va a permitir que los carros hechos en China con unas emisiones gigantes de carbón sean el argumento para que las industrias que están tratando de convertirse pierdan la capacidad de competir porque llegan unos carros muy baratos con el argumento de que son verdes cuando en realidad tienen un contenido de carbono casi tan grande como lo que habrían consumido con un carro de combustión interna. Entonces tú vas a tener un momento muy pronto en el que países como Colombia, que pueden llegar a tener una matriz de energía muy limpia, pueden ser la base de producción de esos productos. Entonces nosotros tenemos un enorme potencial, pero no tenemos una historia coherente todavía. Estás hablando de competitividad en la plataforma de exportación de Colombia a partir de los atributos de la energía. Si tú ves el potencial transformador que puede tener esto para La Guajira, ¿no? Y La Guajira lo decimos porque tiene los mejores factores de planta, pero puede ser offshore también en Barranquilla. Lo que pasa es que esa tiene retos aún mayores. Entonces, si no somos capaces de una, difícil pensar que seamos capaces de la otra. Pero si lográramos ver la historia completa, ver lo que solucionaría eso en temas de agua, tendría la posibilidad de salinizar, podrías cambiar la situación ambiental de La Guajira. O sea, la transformación del país
puede ser inmensa, pero requiere entender y unirnos de que esto requiere 7.000 millones de dólares de capital que no los va a tener nunca el Estado colombiano. No hay escenario factible en que el gobierno pueda tener esos recursos. Los déficits fiscales en Colombia son muy grandes. Luego tienes que lograr movilizar el capital privado de las empresas que están acá para que se den esas inversiones y atraer inversión extranjera que confíe en que la coherencia de nuestra historia a 10, 15 años es tan seria que eso se transforme. Y para eso tienes que tener una coherencia en la visión del sector energético en el cual asumas tu transición de una manera coherente. Y hoy en día estamos con unos problemas de inconsistencia importantes. Estamos dando enormes subsidios al diésel y estamos con un sector de gas que puede ser el sustituto inmediato del diésel en unas condiciones con enorme incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor elemento en economía. La incertidumbre genera parálisis, genera inacción, y quien sea capaz de dar certidumbre te va a llevar el partido. Entonces la gente sustituye la posibilidad de usar gas por un generador a diésel, porque el diésel está subsidiado, sale más barato, pero es totalmente contradictorio con una historia de transición energética que supuestamente queremos enfrentar. Tú lo ves con gente adinerada que hoy en día te dice, no, lo mejor es comprarse una Toyota grande a diésel porque sale más barato que un carro eléctrico. ¿Sí? Nada contamina más que una Toyota grande como la que tiene Bruso, la que tengo yo, ¿sí? Que son los mayores contaminadores que tiene el país. O sea, esa es la fuente más grande de emisiones que tiene Colombia, son todos esos carros de lujo, y no hay un impuesto al carbono que dé una señal clara donde uno dice, ¿sabe qué? Amamos esas Toyotas, pero entonces nos va a tocar pagar por el carbono que generan. O sea, la historia es totalmente desilvanada, en el cual no hay un mensaje coherente a mediano o largo plazo, en el cual digamos, oiga, esto se va a electrificar, esto se va a mover a gas, el gas va a cumplir este papel, vamos a tener esta certidumbre de suministro y vamos a hacer estas inversiones transformadoras para que la costa atlántica sea plataforma de exportación y de competitividad de una economía verde del futuro. Esa historia no la hemos podido todavía cocinar, entonces tenemos muchos ingredientes, pero el caldo todavía no tiene sabor. Oye, ¿y hay algo que sea como low hanging fruit en todo esto para mandar esa señal de certidumbre? Porque siempre que hablamos de certidumbre es alinear demasiados factores y luego la gente piensa en hojas de ruta. En fin, siempre hay como ese sentido etéreo de la palabra certidumbre. Pero si tú fueras a ver una señal, una acción que te diera la pauta de que las cosas están cambiando hacia más certidumbre con la velocidad que quieres, ¿qué se te ocurre? Con enorme conflicto de interés, yo creo que si logramos sacar colectora a tiempo sin trabas y que somos capaces de mostrar cómo con el gobierno todos trabajamos de la mano y hacemos un proyecto difícil realidad en los próximos 18 meses y aprovechamos esa posibilidad de ese proyecto para dejar ya mapeado lo que pueda seguir para que cualquiera que invierta en todo este desarrollo tenga la certidumbre de que va a poder vender esa energía. Como lo dice muy bien Carsten, la gente quiere saber que le va a llegar la molécula o el electrón verde con certeza todos los días del año durante las 24 horas. Esa certidumbre no se la podemos generar a nadie si queremos que esto se desarrolle. Y eso solo se logra si podemos atraer la inversión porque generamos las bases para que esas inversiones lleguen al país. O sea, hay que ver a Colectora como un ícono mucho más allá de lo que es la inversión puntual, sino como algo de… Ese es nuestro compromiso con el país y no tenemos margen de quedarle mal. Entrando ahora sí, recta final de respuestas cortas, ¿qué receta le recomendarías a Colombia en este momento, después de escuchar todas estas perspectivas? ¿Cuál es la prioridad? ¿En dónde se debería de enfocar para empezar a resolver los retos de la transición? Bueno, realmente no acostumbro a dar estas recomendaciones como receta a los países, pero desde mi caso particular, pues en estos días, empezar no solamente a hablar de visiones y estrategias a largo plazo, pero ir paso a paso, porque todo puede pasar entre un objetivo a largo plazo y el inicio. La confianza, claro, y tener esquemas de tecnología y aprender cómo capturar la atención de los mercados, pero si empezamos por el plan maestro, nunca vamos a iniciar. No, yo creo que lo mismo. Es un camino que hay que caminarlo y en el proceso ajustar. Y yo creo que es un tema de poder dialogar y confiar los unos en los otros y ir resolviendo los problemas uno a la vez, entendiendo que esto solo sale si todos somos aliados.
Es fundamental que las autoridades ambientales entren en la discusión. Y es un mensaje, y Europa lo entendió. El costo ambiental de no hacer estos proyectos es mayor que el impacto compensable de sí hacerlos. Pero las normas colombianas están hechas para trancar, no para entender el costo social inmenso de que las cosas no se hagan. Y hoy en día las cosas no se están pudiendo hacer. Pues ahí lo tienen. Por favor, acompáñenme en agradecerle. Un placer estar con los dos. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias.